Hola mi gente hermosa, tras la buena noticia que nos acaba de llegar de Cabo Verde, si ya viste el video anterior que tiene que ver con la extradición de Saab, si aún no lo ha visto, pues en la descripción de este video te voy a dejar el enlace que te lleva hasta el video que acabo de mencionar de la buena noticia de Cabo Verde. Tras esa buena noticia que nos llega, nos sigue llegando información de alias Boliche, el personaje que delató a Ale Saab, que fue delator también de Mancuso, y que también fue el delator de Carlos Castaño. Sí, señoras y señores, el diario El Espectador nos trae una información más detallada de quién es este personaje. Según Mancuso, Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche, ahora tal parece que también es testigo protegido por el gobierno de Estados Unidos. Es el hombre clave para que la justicia de ese país pudiera formularle cargos al barranquillero Alex Saab, presunto que ya eso ya todo el mundo lo sabe, y que fue capturado el 12 de junio en Cabo Verde, África. Muchos aspectos sobre la vida personal y delictiva del ex paramilitar Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche, son todavía un misterio, pero se sabe lo suficiente para entrever que este hombre ha sido clave en la historia de colombianos seriamente problemados con la justicia estadounidense. Boliche nació en Valledupar, en el departamento del Cesar. Creció en una familia de clase alta. Es sobrino del ex embajador, ex ministro y ex senador Crispín Villazón de Armas, y es primo de José Hernández Aponte, mejor conocido como el Ñeñe Hernández, quien fue asesinado en el 2019 en Brasil en medio de un robo. Hernández Villazón se convirtió en el hombre de confianza de jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, como Salvatore Mancuso, Carlos Castaño y Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, a quien le manejaba sus finanzas. Tanto así que Jaime Pérez Charris, un hombre que se convirtió en el testigo estrella de la Corte Suprema para entregar detalles de las actividades delictivas de las Autodefensas Unidas de Colombia, a las que perteneció por 7 años, dijo en la revista Semana que alias Boliche era la mano derecha de Mancuso y que lo quería como si fuera un hijo, porque era el único en el que confiaba para que le sacara la droga del país. Pérez Charris aseguró antes que él a su vez se convirtió en la mano derecha de Boliche, quien vivía en una lujosa casa del barrio Villa Campestre al norte de Barranquilla. Era vecino del ex senador Dief Maluf, condenado en 2008 por nexos con los paramilitares. En ese momento no había comenzado la campaña, pero mi jefe Boliche dijo: el man va a ser senador. Maluf era suplente y después se pegó la disparada como al mes. Se volvieron a reunir con Jorge 40 en una finca en San Ángel, Cesar, que era el cuartel general donde llegaban los alcaldes. Se discutían los nombramientos. Como al mes, Boliche me entregó en su casa $800 millones y me dijo: pase a la casa enseguida y llévele esto a Maluf. Él simplemente me recibió el paquete. Agregó que Boliche tenía fama de coronar, tener éxito con el cargamento de drogas, y que por eso le sacó toneladas y toneladas de droga a Mancuso. Pero el jefe, quien siempre negó haber tenido una relación cercana con Pérez Charris y que lo tildaba de mentiroso, tenía un problema: quería comprarlo todo y después andaba enculebrado. Una vez se gastó la plata de adelanto que le dieron por mandar una coca de Nicolás Bergonzoli y se dice que se fueron como 10.000 millones. En esa ocasión, Mancuso lo defendió y le salvó la vida, pero en cambio Boliche lo traicionó. ¿Cómo le parece? Así lo confirmó el mismo Mancuso, quien en una versión libre de Estados Unidos que dio en 2009 afirmó que Boliche le robó un cargamento de cocaína, por lo que los paramilitares ordenaron su asesinato, pero alcanzó a escaparse con su familia por La Guajira. Pérez Charris dijo que quien lo sacó a la frontera fue el mayor Jesús Orlando Barón, quien en ese momento era el jefe del Gaula de Barranquilla. El carro era una camioneta Mitsubishi Nativa roja, que le había prestado Maluf a Boliche
para que huyera con su esposa y su hijo recién nacido, afirmó Mancuso. Luego llegó a Venezuela. Sí, Boliche en Venezuela empezó a negociar con las autoridades estadounidenses y cerca del 2001 empezó a colaborar con la Administración de Control de Drogas, la DEA. La información que entregó agilizó los procesos en contra de sus ex socios, Salvatore Mantuso y Carlos Castaño, quienes el 24 de septiembre del 2002 fueron acusados formalmente por la justicia norteamericana de traficar más de 17 toneladas de cocaína a los Estados Unidos y a Europa desde 1997. Según Mancuso, en ese negocio con Boliche estaba también metido Jorge 40, quien al igual que Mancuso fue extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico en 2008 y condenado por eso mismo. Boliche, sin embargo, no ha estado ni un solo día en prisión. Aunque Mancuso ha sido contundente en sus declaraciones contra él, de acuerdo con el ex jefe paramilitar, quien fue sentenciado a 15 años y 10 meses en Estados Unidos, condena que ya pagó. Fue Boliche quien le ofreció a las AUC vincularse con el narcotráfico con el propósito de obtener financiamiento. Él nos dijo: yo podría llevarlos a ustedes en unas operaciones estas de narcotráfico para que se financien y tengan mayores ingresos. Yo consulto a mis comandantes superiores. Si dicen que no hay inconveniente que nos vinculemos a ese tipo de actividad, le damos plomo. Así lo dijo Mancuso en el 2009. 2 años atrás, en versión libre de Mancuso, conocida por este diario, el ex jefe paramilitar, entre comillas, señaló que los paramilitares incursionaron en el negocio de transformar la base de coca en clorhidrato de cocaína para vender el producto ya terminado en unos laboratorios del bloque de mineros con clientes como Orlando Henao, el hombre del overol, y Rasguño, Luis Hernando Gómez Bustamante, ambos jefes del cartel del norte del Valle con Bergonzoli, quien, según dijo Carlos Castaño a mediados del 2000, era un narcotraficante que terminó trabajando con la DEA para que se entregara a los capos colombianos y Boliche. En el 2012, en una audiencia pública que involucró a Mancuso, la fiscalía mencionó que con Boliche los paramilitares empezaron a comercializar 10 toneladas de cocaína y que este se radicó en los Estados Unidos después de un proceso de negociación con ese país, de acuerdo a un informe que emitió Inside Crime. Al parecer, Boliche resultó inmerso en un proceso de deportación que al final logró evadir gracias a la Convención contra la Tortura, una norma internacional que obliga a las Cortes de Inmigración estadounidense considerar si es probable que el solicitante sea torturado o asesinado por su propio gobierno en caso de ser deportado. Para obtener esa victoria, un académico estadounidense llamado Bruce Beagle resultaría esencial. Cuando analizamos el rol de Boliche en el caso de Saab, el primer punto de encuentro entre Boliche, Ali Saab y Bruce Beagle se remonta a una audiencia oral realizada con el proceso de deportación del primero, es decir, de alias Boliche, en la que el profesor Beagle, especialista en crimen organizado y escritor de numerosos libros, confirmó que el colombiano podría ser víctima de tortura o de asesinato en su propio país. Era normal que Beagle realizara este tipo de intervenciones en calidad de experto, pues era profesor de la Universidad de Miami. Boliche y Beagle quedaron en contacto. Esa relación facilitó que Boliche conectara a Beagle con el empresario colombiano Ali Saab, señalado de ser uno de los testaferros del gobierno de Nicolás Maduro, capturado desde el pasado 12 de junio en Cabo Verde, al oeste de África, y fuera pedido una extradición por Estados Unidos, quien a su vez lo acusa de corrupción y blanqueo de capitales. Los tres, Boliche, Beagle y Saab, habrían participado en el lavado de dinero que provenía directamente de un esquema de corrupción de Venezuela, con el consentimiento de Maduro y todos sus archichincles. Saab transfería el dinero a Boliche a través de cuentas bancarias directas del profesor Beagle. Así lo confirmó el profesor Beagle en una audiencia el pasado 1 de junio, en la que el académico admitió haber recibido transferencias de dinero en enero del 2019.
provenientes de cuentas del extranjero a nombre del señor Saab. Beagle entregó el 90% del monto que recibía a Boliche y se quedaba él con un 10% como comisión. El objetivo de esos movimientos era camuflar las transferencias directas entre Saab y Boliche. La transacción se repitió también en febrero del mismo año y según la Fiscalía estadounidense el monto de las dos transacciones fueron de 474 mil millones de dólares, unos 1.500 millones al cambio. El FBI rastreó 10 giros a Beagle entre noviembre de 2017 y octubre del 2018 desde cuentas bancarias de Emiratos Árabes y Suiza. ¿Cómo le parece? Beagle, arrestado en noviembre del 2019, será sentenciado el 1 de octubre próximo, mientras Estados Unidos sigue buscando a los lavadores del régimen de Nicolás Maduro. Boliche posiblemente también sirvió de intermediario para dejar en evidencia a Saab y se da por sentido que participará como testigo en contra del barranquillero. Tanto así que, según el diario El Tiempo, fuentes federales aseguran que Boliche fue quien aportó los datos relevantes para la captura de Saab, que incluso podría llevar a procesar a otras 8 personas que ya se encuentran en la lista para ser capturadas en los próximos días. Bien, ¿cómo le parece? Interesante, ¿verdad? Bueno, esto pique y se extiende, mi gente hermosa. Pique y se extiende, pero todo va a ser en pro de la libertad de Venezuela. ¡Ay, septiembre! Para los que todavía lo dudan, ¡ay, septiembre! Cada vez está más cerca. Hasta aquí la información. Les hablo como siempre su hermano y amigo Filósofo 777. Y si aún no te has suscrito a este canal de noticias, tu noticia favorita, ¿qué espera? Suscríbete, regálame un like y como siempre, 1000 bendiciones.